Bienvenidos de vuelta a Panorama. El fin de semana pasado, el Ejecutivo vivió un terremoto político grado 8, por lo menos, y provocado por ellos mismos, obligados a un abrupto cambio de gabinete tras la renuncia y posterior maltrato al entonces premier César Villanueva. Si algo dejó claro lo ocurrido es cómo y quiénes manejan realmente las riendas desde el centro mismo, el epicentro del poder. ¿Qué ocurrió minuto a minuto aquel fin de semana? ¿Quieres saberlo? Karina Novoa y Cristian Loaiza con todos los detalles. El gobierno evalúa el alza del sueldo mínimo. Eso no es correcto. Era el principio del fin de la cortísima era del premier Villanueva. Con esta aparentemente inofensiva declaración pública en el diario Gestión, empezaba el conteo final de una compleja relación que nunca cuajó. No está en discusión, porque eso es parte de... Eso no está en discusión en este momento. El gobierno evalúa el alza del sueldo mínimo. Eso no es correcto. No es correcto porque nunca hemos tratado el tema con el premier. Cuando Luis Castilla desautorizó a su jefe en vivo y en directo, el entonces premier ya había renunciado. Pero el presidente Ollantumala le había dicho que todavía no aceptaba su dimisión. Sin embargo, su puesto, el premierato, había sido ofrecido ya a otro ministro. Sí, juro. ¿Cómo fueron las últimas horas de esta muerte anunciada? Esta noche, en Panorama, todo lo que todavía no se conoce de este desenlace, donde, una vez más, Nadine Heredia aparece como figura central. No necesitas pedirle luz verde, para nada. No, ni luz verde, ni ámbar, ni roja. Ni luz roja, ¿no? Todos los detalles en Panorama. Los ministros que nunca pudo remover, la autoridad que no llegó a conquistar, los adversos episodios que dibujaron su paso por la PCM y los alcances del sólido binomio Castilla-Heredia. A la primera dama, ¿qué le diría usted? Eso, que sea primera dama. Solo 3 meses con 3 semanas duró la gestión de César Villanueva como primer ministro. Su paso fue bastante accidentado desde el primer día. En los pasillos de Palacio se asegura que algunos ministros incluso habrían desafiado su mando, llegando a no asistir cuando el premier los requería. Serían los ministros de Nadine, aquellos que despacharían con la propia primera dama. ¿Dónde está mi ministra? Una reunión con los presidentes regionales hace apenas unas semanas dibuja lo que sucedía en lo más elevado del poder. 10 de febrero, los presidentes regionales fueron citados a las 9 de la mañana a la sala del Acuerdo Nacional de la PCM. Según algunos participantes, la reunión empezó con 1 hora de retraso. El premier encabezaba la junta, estaba con todos los presidentes regionales y esperaba pacientemente la llegada de Luis Castilla. Bueno, se notaba que el que así deshacía de la reunión era el ministro de Economía. 2 días antes se había aprobado el aumento del 100% de los sueldos de los ministros y los presidentes regionales reclamaban por la falta de presupuesto. Alertaban que empezarían las protestas y que necesitaban soluciones. Villanueva le preguntó entonces al ministro de Economía, frente a todos, cuándo iba a resolver esa situación, y la percepción de algunos de los participantes fue la total falta de autoridad de Villanueva frente a un ministro, quien ni siquiera le prestaba atención. Se notaba muy autosuficiente, soberbio. Cuando el premier hablaba, él se cogía sus lentes, así como cuando tú hablas y a alguien no le interesa lo que dices. Veíamos un premier disminuido, gastado, sin poder tener ese ánimo de querer cuadrarlo, como decimos nosotros, decir un momentito, ¿no? Yo soy el premier, soy el ministro de Economía, tú acata esto. En los
los pasillos de Palacio se habla también de los desplantes del que ahora es su reemplazo. En este ambiente adverso se movía Villanueva, un primer ministro que se había quedado solo, que habría preferido incluso no despachar desde la PCM hasta que llegó el punto final del desencuentro. Los gobiernos son políticos y al ser políticos y democráticos se institucionalizan. Cuando eso no sucede, terminan con los caudillismos. Caudillista de economía, pequeños reyesuelos de palacios superficiales, ¿no? Jueves 20 de febrero. Ese día, a esa misma hora, cuando la primera dama le enmendaba la plana sin reparos, Eso no está en discusión en este momento. consciente que la situación había llegado al límite, el entonces premier decidió su renuncia. No era la primera vez, ya le había anunciado al presidente 2 veces antes la posibilidad de alejarse del Ejecutivo, al no poder cambiar ministros, pero ahora tenía que esperar el retorno del jefe de Estado. Por esos días, el presidente de la República estaba de viaje por el Medio Oriente junto al ministro de Economía. César Villanueva habría tratado de comunicarse insistentemente por teléfono con el presidente, pero él nunca le contestó ni le devolvió las llamadas. Al no encontrar respuesta, el premier llamó varias veces a la secretaria de Ollantumala para tratar de entablar comunicación, lo que fue también imposible. El primer ministro, el hombre supuestamente más cercano al presidente, el vocero del Ejecutivo, no era atendido por el presidente. Fuentes bien enteradas revelaron a Panorama que una vez en Lima no fue el presidente Humala quien llamó primero a Villanueva, sino el ministro de Economía. Era la mañana del domingo 23. A mí me han dado con palo, ¿no? Pero somos... ¿Cómo recibía del palo? No, con tranquilidad. Yo soy un tipo tranquilo. ¿Está acostumbrado al palo? No tanto, pero... Habría sido una conversación agria que terminó en una furibunda discusión. Poco después, Villanueva convocaba a sus asesores más cercanos para comunicarles que su renuncia al cargo era irrevocable. El cónclave de Villanueva se realizó el domingo por la mañana, según varias fuentes, en las oficinas de Desco. Villanueva habría redactado en este lugar su carta de renuncia. No sería la primera vez que el todavía premier utilizaba las instalaciones de Desco, el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. En las últimas semanas habría decidido despachar desde esas oficinas. El ambiente en su despacho en la PCM era cada vez más complicado, sin marcha atrás. Las llamadas a Palacio de parte de Villanueva continuaron incesantes, hasta que finalmente fue convocado por la tarde. Presidente y premier se reunieron en Palacio a las 6 de la tarde del domingo 23. Según nuestras fuentes, el presidente de la República calmó al primer ministro. Le dijo que espere, que la marea pasaría, que venían cambios importantes. Villanueva salió desconcertado, aunque dispuesto a continuar en el cargo. El aún primer ministro habría resumido así a sus asesores la conversación. No quiere que me vaya, no aceptó ni renuncia, pero los planes en Palacio de Gobierno eran otros. Apenas se cerró la puerta y Villanueva abandonó el despacho presidencial, Ollanta Humala llamó al ministro René Cornejo para que ocupara el cargo. Lo convenció en pocos minutos para ser el reemplazo de su jefe. Cornejo conoce perfectamente el teje y maneje de este particular gabinete, además de ser, por supuesto, un ministro cercano a la primera dama. El presidente de un partido, por supuesto que tiene la vocería política y por supuesto que no tiene solo el derecho, sino la obligación de opinar. Palacio tenía nuevo premier y en televisión abierta el ministro de Economía realizaba una jugada a esas alturas innecesaria: maltratar al saliente Villanueva. Y nos vemos con la sorpresa de la declaración, digamos, de
del Premier al respecto. Entonces, efectivamente, el tema no está en agenda. Nuevamente, César Villanueva se enteraba por otros de su linchamiento político. Me imagino que el ministro Castilla formará parte de un equipo que yo desconozco, ¿no? Y si uno discrepa de una... Habían transcurrido apenas 30 minutos de esta declaración cuando los secretos mejor guardados de Palacio saltaban a las redes sociales. Un tuitero aprista decía: a las 9:23 de la noche del mismo domingo ya habría presentado renuncia a Premier Villanueva. Humala le ha dicho espera, pero René Cornejo rumbo a la PCM. Y yo lo que quiero es que el presidente Ollanta tenga éxito. Villanueva tenía menos de 4 meses al mando del gabinete y una de las condiciones que puso para aceptar el cargo fue remover al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, por el escandaloso contenido de este audio revelado por Panorama. Una y otra vez solicitó el cambio de Cateriano, pero el presidente de la República encontraba elementos para postergar la fecha de salida. Pero el domingo, en plena crisis, se decidió que Cateriano dejaría la cartera de defensa. Lo que tanto había pedido Villanueva estaba a punto de concretarse, pero sin Villanueva en el gobierno. Sin embargo, una llamada hizo cambiar de opinión al presidente. Según nuestras fuentes, Mario Vargas Llosa entró en escena, habló con Humala y Cateriano volvió a juramentar. Sí, juro. Pero hubo más ministros que quiso cambiar y no lo logró. A la canciller Eda Rivas y al ministro de Agricultura Milton von Gese, quien sí salió de esta cartera, pero se quedó en el gabinete como ministro de Vivienda. Sí, juro. Terminó ese domingo con una renuncia no recibida y un nuevo premier que el lunes trató de retroceder en su decisión, motivo de la larga demora para presentar al nuevo gabinete. Ese día también se afianzaba la alianza del gobierno con Perú Posible. Ana Jara, ministra de la Mujer, fue reemplazada por Carmen Omonte, congresista del partido de Alejandro Toledo. Por Dios, por la patria, por las mujeres y las poblaciones vulnerables del Perú, sí, juro. En el caso de San Martín, vencimos a la coca con la gente. No con PhDs, no con ministro de Economía, ¿no? Sin demagogia, sin soberbias, sin politiquerías. Ser sencillo y la humildad es más valioso que la soberbia. César Villanueva se fue sin lograr objetivos y en circunstancias por lo menos poco convencionales. Se fue hablando de a pocos, soltando algunos datos que terminan por construir lo que significaron esos 4 meses a la sombra del núcleo duro del poder. El presidente, una primera dama que cogobierna y el ministro de Economía, por encima incluso del premier. El presidente de un partido, por supuesto que tiene la vocería política y por supuesto que no tiene solo el derecho, sino la obligación de opinar. Está claro cómo le irá al nuevo presidente del Consejo de Ministros. Y ahora el gabinete es presidido por René Cornejo, un hombre que estuvo al frente de Proinversión durante el gobierno aprista. En esa época, la Contraloría detectó privilegios, ojo, lo dice la Contraloría, detectó privilegios hacia la empresa Odebrecht cuando ésta recibió la adjudicación de la obra de construcción de la carretera Irsa Norte. Otro punto es que ya como parte de este gobierno, su ministerio se vio envuelto en un hecho delictivo, extraño. Según una investigación de IDL Reportero, su viceministro, un señor Juscamaita, fue chuponeado en medio de una disputa política con él. Encontraron de este tipo de aparatitos de chuponeo hasta debajo del asiento de su secretaria. Él, por supuesto, el señor Cornejo está desde el principio del gobierno del presidente Humala, por lo tanto, conoce y sobre todo acepta al son de quien se baila en esta gestión. Otro dato, a raíz de estos vaivenes de aumentos de sueldos, el viernes en el programa Rey con Barba de Willax TV se difundió una información
que nos ha dejado perplejos. Escuchemos lo que dijo José Barba. El presidente del directorio de Petroperú es el ingeniero Héctor Reyes Cruz. Bueno, este caballero procedió a disponer, se procese un aumento de sueldo a su favor con la anuencia del gerente general, quedando su sueldo conformado de la siguiente manera: haber básico mensual, 42.000 soles mensuales, más 30% por concepto de quinquenios, 12.600, ¿no? Total, 54.600 soles mensuales. Con este aumento, el ingeniero Reyes se ha convertido en el funcionario mejor pagado del aparato estatal. Y en el colmo de los colmos, el aumento que se ha otorgado ha sido considerado como retroactivo al mes de octubre del 2013, con la finalidad de incrementar la gratificación de diciembre y la gratificación vacacional. A ver, habráse visto, nos hemos comunicado con el presidente de Petroperú, con el señor Reyes, quien vía telefónica no confirma, pero tampoco descarta esa información. Según él, no entenderíamos su explicación porque es muy, pero muy difícil. Lo que sí ha confirmado es que en septiembre del año pasado se ha reestructurado la escala salarial de Petroperú. En todo caso, lo que sí se nos ha informado es que Petroperú va a estar respondiendo mañana a estas inquietudes. Estaremos, por supuesto, a la espera. Hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva porque todavía quedan más investigaciones en Panorama. Las cuestionables inversiones mineras de la ministra Omonte, la flamante ministra del Perú Posibilismo. Y también un especial sobre Corazón Serrano con la última entrevista a Edita Guerrero. Ya regresamos. Los reflectores se han colocado sobre ella y ahora también tendrá que responder, pero esta vez por sus propios actos. Desde el día que juramentó el cargo, Omonte estaba prohibida de ejercer cualquier actividad minera, ninguna, según la Ley General de Minería. Aquí se tomará la decisión final para retirar la visa Schengen a peruanos y colombianos. ¿Quién nos apoyó y quién no? Todas las respuestas esta noche en Panorama.